5 minutos para alcanzar las 12 de la mañana. Hemos completado esta primera hora de radio. Todavía nos queda otra hora por delante y les invitamos a que se queden. Como saben, todos los lunes nosotros damos este espacio a los diferentes socios del Centro de Iniciativas Turísticas. Como saben, es una asociación en la que aglutina pues, a muchos empresarios de Marbella, de pequeña y mediana empresa, que con su trabajo y con su esfuerzo, como decimos que ya es muy habitual, hacen Marbella, el trabajo diario y cotidiano. Bueno, pues hoy el Centro de Iniciativas Turísticas nos envía a una persona que es muy conocida aquí en Marbella por su buen trabajo, es muy importante, es la doctora Ludivina García Morales de los Ríos. Doctora García, buenos días. Buenos días, Cristina, gracias por la invitación a tu programa. Muchísimas gracias, nos encanta porque además, por suerte, por desgracia, este tipo de dolencias, afecciones en los más pequeños, hay que decir que ella es pediatra. Tiene su propia clínica aquí en Ricardo Soriano, justo en el centro, un sitio muy céntrico, en Ricardo Soriano 36. Digo que desgraciadamente es muy habitual en los niños este tipo de problemática, ¿no? Las alergias, el asma, todo el tema. Las bronquitis, las bronquiolitis, sobre todo en esta época del año. Gracias. Okay. Sobre todo en esta época del año donde ya comienzan los niños a ir al colegio, a agarrar virus, a exponerse a los cambios ambientales. Entonces, esta época del año es cuando más crisis de amas presentamos. Bueno, dicen que cuando un niño empieza el colegio, pues tiene mucho más riesgo, pues no sé, de resfriarse, de tener algún tipo de problema pulmonar, de asma, etcétera. Es porque dicen que los niños tienen las defensas bajas. ¿Esto pues, siempre es así? Mira, sí es así. Fíjate, nosotros los pediatras no recomendamos a que los niños comiencen la escolaridad antes de los 2 años. Igual que un niño a los 2 meses no está preparado para caminar, intenta poner a caminar a un niño o andar de 2 meses, sí, porque no tiene la madurez motora ni psicomotora para hacerlo, las defensas hasta los 2 años no están maduras. ¿Qué quiere decir? Que nuestra primera barrera de control, que es la saliva, el sistema respiratorio, debe tener una concentración de algo que se llama inmunoglobulina A secretora, que es que cuando viene un virus, capta el virus y se defiende contra él. Seguro que antes de los 2 años... No sabe defenderse, no tiene la concentración adecuada para defenderse. Por eso estos niños que comienzan las guarderías antes de los 2 años comienzan con las bronquiolitis, con los mocos. Lo llevas sano el día lunes, el martes comienza con un poco de mocos, el miércoles ya la fiebre, jueves, viernes no va al colegio. Lo vuelves a llevar el lunes sano, el martes moco. Y eso es un ciclo porque se contaminan con todos los demás niños que están ahí. Son muy pocos los que antes de los 2 años ya presentan esta madurez. Ahora, eso no significa alergia, eso no significa asma. Por eso hay que aclarar que no todo lo que pita es asma. Puede ser virosis también. Sobre todo porque las mamás, los papás se preocupan muchísimo porque rápidamente se ponen en lo peor. Aquí se ponen inmediatamente juran que el niño va a ser asmático. Y si tú te das cuenta, cuando pasan la raya, digamos, el límite de los 2 años o a los 5 años, que es el límite más largo para que tú te madures, son niños que más nunca se vuelven a enfermar. ¿Por qué? Porque ya tienen las concentraciones adecuadas de defensas, ¿no? Pero no puedes catalogar a esos niños ni como alérgicos ni como asmáticos. Bueno, usted como experta y como experta en la materia, ¿no? Como pediatra, sabe diagnosticar fácilmente, diferenciar ese proceso de crecimiento, de evolución en el niño, como bien ha explicado, o por ejemplo un proceso de asma. Mira, sí. Lo primero que hay que hacer es una buena historia clínica. Sin una buena historia clínica, o sea, una buena anamnesis, o sea, un buen interrogatorio de esos padres, ¿no? ¿Qué ha pasado en la familia? ¿Qué les ha pasado a los padres? Si hay antecedentes en la familia de asma y de alergia, eso es básico. La genética está sumamente involucrada. El asma es una enfermedad multifactorial. Ya tenemos más de 460 genes involucrados en el asma y cada día en las investigaciones se consiguen más y más. Si en el medio ambiente hay gente que fume, mamá o papá fuma, ¿no? Eso es fatal porque cuando ahí en el medio ambiente del niño se fuma, ese humo va irritando toda la mucosa del área respiratoria y hace más susceptible para que los alergenos entren al interior del cuerpo. Está más desnudo, ¿no? Claro, totalmente. Entonces, si la genética me falla, sabemos que si una mamá es asmática,
o alérgica, ese niño tiene 60% de posibilidades de ser alérgico o asmático. Doctora, ¿el asma se cura? El asma no se cura. ¿Es Aquí crónica? fíjate, el asma está catalogada como enfermedad crónica. Y desde que yo llegué a España, hace 2 años y medio, me preocupa muchísimo porque no existe esa concepción. Aquí el asma se trata la crisis y son muy pocos los médicos que refieren al especialista para buscar la causa y mandarle un tratamiento de fondo. El asma es como la hipertensión, es como el diabético. Es una enfermedad que si no tomas su medicación, a ti te puede dar una crisis hipertensiva, tú necesitas tomar tu tratamiento todos los días, se te puede reventar un aneurisma del cerebro y quedarte hemipléjico, ¿no? El asma es una enfermedad de este mismo tipo. Y dice que aquí en España tienen esa costumbre de tratar el momento de crisis, pero no es un tratamiento continuado como enfermedad crónica. Como una enfermedad crónica. Y está catalogada, y cualquiera que se mete en internet va a la definición de asma y de la definición de alergia, enfermedades crónicas. Que tenemos suerte con estas enfermedades, porque hay épocas del año que nuestros niños o los adultos asmáticos, dependiendo de las condiciones ambientales, pues podemos bajar la cantidad de medicación, inclusive no tenerla. Y hay épocas del año como esta que estamos comenzando ahora que tenemos que ir al tope de la medicación. Y la otra panacea es que no hay un tratamiento único, no hay un tratamiento mágico. Tenemos 20.000 medicamentos, ¿no?, para tratar tanto las asmas como las alergias, como la hipertensión. ¿Cuántos medicamentos de hipertensión conoces tú? Por lo menos debes conocer 40. Sí, claro. Bueno, tenemos que conseguir el medicamento ideal para normalizar esta situación. Para cada paciente. Por eso es que te digo que no hay un remedio mágico, no hay la fórmula mágica. Uno ensaya con una serie de medicamentos hasta que conseguimos el ideal para el niño para garantizarle una calidad de vida. ¿Qué significa esto? No tener crisis. Que puede ir a natación, que pueda jugar fútbol, que pueda hacer sus actividades deportivas, que pueda salir a jugar a la lluvia, ¿no? En la lluvia, como todos los demás niños, sin necesidad de presentar una crisis asmática. A lo mejor agarrar un catarro. De todas maneras, es cierto que las familias en que hay un niño asmático se le protege tantísimo que muchas veces se le impide que realice actividades normales, como por ejemplo jugar o en la lluvia, como usted ha dicho muy bien, y probablemente es un tratamiento mal llevado. Es un minusválido. Claro. La familia lo vuelve minusválido. Y eso no es calidad de vida. Eso es lo que estamos en el área, tratamos de evitar. Porque esta es una enfermedad que no solamente sufre el niño, sino que lo padece toda la familia. Entonces, si el niño no sale a jugar, la mamá no sale, ni el hermanito no sale, ni papá no sale. Es verdad, ¿eh? El día que está enfermo, pues es una enfermedad que económicamente desangra a la familia. Primero, o porque los medicamentos no todos los cubre la seguridad social. Por el otro lado, o papá o mamá, si el niño no está hospitalizado, se queda en casa cuidando al niño porque la medicación no se la dan en el colegio. Entonces, por eso tenemos que tratar de garantizar de que este niño tenga una calidad de vida, o sea, una vida normal. O sea, que con un diagnóstico precoz, con un tratamiento adecuado, continuado y un seguimiento adecuado por parte de su médico que pueda subir y bajar, ¿no?, la cantidad de medicación hasta, como te digo, épocas del año que no lo necesite, pues este niño va a tener una vida totalmente normal. Y te estoy hablando como asmática, yo soy asmática, por eso me metí en el campo. Soy madre de 3 hijas asmáticas con una calidad de vida excelente, sin crisis desde hace muchos años. Déjame tocar madera, ¿ok? Y eso es lo que necesitamos buscar y eso es lo que yo quiero conseguir con estos niños. Pues lo primero y ante todo es que los padres se conciencien, ¿no?, que es una enfermedad crónica y que necesita un tratamiento continuado dependiendo también de la época. Esta es la peor época Esta para es la peor época. Esta es la época donde tenemos que subir todas las medicaciones. Y lo más importante, que las cosas no se siguen, los tratamientos no se siguen porque el médico tiene gran culpa en esto. Si tú no le explicas al paciente, al padre y a la abuela inclusive, que también está involucrada en su vida, que está involucrada toda la familia, de que esto es una enfermedad que no se cura, pero que va a tener una calidad de vida normal, excelente, que va a ser un niño como cualquier otro, si tú les explicas los pros y los contras de seguir los medicamentos, si tú dices que estos medicamentos no tienen ningún efecto colateral, les puedo enseñar 20.000 estudios en mi consulta, estos medicamentos son
inocuos. Es decir, que muchas veces tenemos mala información. Mala información. Y por esa mala información que el médico no ofrece a la familia es por lo cual se interrumpen los medicamentos. Bueno, es muy interesante lo que nos explica la doctora García, Ludivina García. Yo tengo que explicar que ella tiene su consulta en Ricardo Soriano, número 36, en el edificio María 3. Y bueno, pues está abierta a consultas, a que vayan a visitarla. Lleva poquito tiempo porque ya estaba en otro sitio, pero ha decidido ubicarse en el centro de la ciudad, en Ricardo Soriano. Acudan de verdad porque es toda una experta, es una mujer que además tus pacientes te siguen. Mis pacientes me siguen por todos lados. La verdad que les tengo que dar gracias. Exacto, fantástico. Gracias. Yo tengo varias preguntas y me gustaría que en otra ocasión viniera a seguir dándonos esta información, pero en cuanto al tema de las alergias, ya nos ha dicho que el asma es una enfermedad crónica que no tiene cura, con un tratamiento adecuado se puede hacer una vida perfectamente normal, pero en el tema de las alergias se curan? Las alergias se modulan, jugamos con ellas. También tenemos medicaciones controladoras, tenemos medicaciones para burlar la inmunidad. ¿Qué significa esto? Son las famosas vacunas. ¿Okay? Existen dos tipos de vacunas, las vacunas que se inyectan, subcutáneas, las vacunas sublinguales. ¿Qué es lo que hacemos con esto? Burlar al sistema inmune. Las vacunas no son otra cosa que el mismo. Si eres alérgica al perro, te estoy poniendo antígeno de perro. Y cada vez en condiciones más crecientes, o sea, más elevadas y todos los días. Este tratamiento es de 2 a 3 años. Eso para que tu cuerpo se acostumbre a defenderse. Para burlar al cuerpo y ya no me reconozca el antígeno. No es que se acostumbre, es que ya de estar saturado ya no me lo reconoce. Y ya olvidamos, este niño se olvida, o este adulto, porque es válido para los adultos también, no reconoce este antígeno y no vuelve a ser alérgico, ¿no? Entonces podemos jugar con ella. ¿Y se puede vamos a decir, mutar una alergia? Sí se puede mutar. Por ejemplo, las alergias alimentarias. Si tú tratas una alergia alimentaria y yo le quito a este niño durante un año su alimentación, después le hago lo que se llaman los test de provocación. Le voy introduciendo pequeñas cantidades de alimento y me doy cuenta y le hago una IgE. IgE es mi marcador en sangre para saber si es alérgico o continúa o si ha bajado la cantidad de alergia. Me tolera este alimento, pero como al quitarle, por ejemplo, el maíz o el arroz, él ha compensado por decirte, con trigo, pues muy probablemente rote, ¿no? Entonces me empieza a tolerar el maíz y el arroz y comienza a ser alérgico al trigo. Pero no está tan mal, porque estamos un tiempo, vamos rotando la alimentación, ¿no? Pero la desensibilización es más difícil con la alimentación. Me imagino que también tendrá también un componente medioambiental, el tema de las alergias, y me imagino que algo genético también, ¿no? Y algo genético también. Aquí hay más de 600 genes, aquí es peor. Y cada día vamos a más y más y más. ¿Las pruebas de alergia son controladas? Es decir, ¿hay un número de pruebas de alergia? Bueno, te explico. Yo siempre comienzo el test haciendo la primera prueba de alergia en sangre. Primero, por supuesto, con todo lo que los padres me refieren. Cada vez que come fresa, Lucy, yo siento que el niño empieza a estornudar, o cuando come plátano también, o... Son las pistas que dan los padres. Sí, siempre los padres te dan pistas. Aparte, lo general, siempre tienes que estar ácaros, si hay algún animalito en casa. Por eso es lo importante de una buena historia clínica. No. La primera la hago en sangre. Primero, ¿por qué? Porque determino la IgE total. La IgE total es, digamos, como mi marcador máximo de saber qué tan alta es la alergia. Y después voy a la IgE específica, a plátano, a fresa, a lo que los padres me hayan dicho. A partir de ahí, yo ya tengo mi buen screen y siempre me alargo un poquito más, ¿no? Por ejemplo, a frutos secos, porque aquí se come muchísimo frutos secos. Y hay mucho alérgico a frutos secos. Muchísimo, y es muy peligrosa la alergia a los frutos secos y al huevo. Y hay gente que lo es y no lo sabe. Exactamente. Entonces, yo extiendo un poquito más de lo que los padres me dicen. Una vez que tengo esa primera prueba, ya llego a mi conclusión, mando mi medicación y empiezo con la dieta de evicción. O sea, que le quitamos a lo que me haya salido, y si es algún animalito, algún perrito, pues lamentablemente, pues... Claro, luego hay muchos padres que se resisten a... Bueno, si se resisten, yo les explico. Yo me formé en Francia, y en Francia se resisten a quitar a los animales. Le digo, bueno, tú decides. ¿Se queda el animal
¿ok? Pero el niño va a tomar medicación toda la vida. ¿Se puede hacer así? Se puede hacer ¿Con así. una medicación se puede mantener el animalito en casa? Se puede mantener el animalito en casa, pero es más fácil quitar el animalito en casa. Claro. Pero como tú cambias la idiosincrasia de una población, no la puedes cambiar. Claro. ¿Okay? Bueno, de todas maneras, toda esta información siempre, cuando en casa tenemos niños, pues claro, hay un montón de dolencias, tanto enfermedades, bueno, el asma, neumonía, alergias, todo lo relacionado con el sistema respiratorio. La doctora García es una experta muy conocida, lleva pues 2 años y medio, aquí en Marbella, y bueno, pues acaba de abrir su clínica privada en Ricardo Soriano 36, en el edificio María 3. Y bueno, a partir de ahí, ahora ya, ¿estás por la mañana y por la tarde? Estoy todo el día dedicada en cuerpo y alma. ¿Todo el día, cuerpo y alma? En cuerpo y alma. Pero hay que dedicarle tiempo también a salir. Pero eso es en la noche. Eso se puede hacer. Todo el día en cuerpo y alma. Pues doctora, encantada de conocerles, una mujer simpaticísima, una gran experta, es pediatra. Y espero que venga a visitarnos de vez en cuando. Cuando tú quieras, invítame, y no solamente hablamos de asma y de alergias y cualquier otro tema pediátrico, también te puedo dar una Pues mano. Fantástico. Mira, yo que mi hijo ya es muy mayor, pero aquí ya tenemos, son todos muy jóvenes, están todos en edad de niños de 2, 3 añitos, y todos tienen siempre con sus problemáticas, así que tendremos a toda una experta, la doctora Luz Divina, tiene un nombre muy bonito, Luz Divina García, el apellido completo, momento que lo voy a decir, Luz Divina García Morales de los Ríos. Exactamente. Precioso. Muchas gracias, doctora. Gracias a ti, mi amor, por atenderme y por darme esta oportunidad. Pues vuelva pronto porque esta es su casa. Okay, muchas gracias. Pues las 12:10, seguimos en directo, la radio, en tele y en internet. También a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter. Vamos, que estamos en todos los sitios. Estamos como los miércoles, en medio. Ahora volvemos.